Casi sobre el mediodía, estamos en Punta la M en vivo hasta las 12:30, cerca de las 12:30, en un ratito también mensaje directo, pero claro, las noticias hablando de la actualidad y la realidad epidemiológica por la que estamos atravesando a nivel nacional. Y por supuesto las consecuencias directas en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Es indiscutible que los números están bajando a nivel nacional, a nivel provincial y en la ciudad también. Hace tiempo que se dejaron de tomar las mediciones diarias y que se hacen semanalmente en cuanto a los contagios de COVID-19, hablando propiamente. Han bajado considerablemente los números. En un momento había preocupación cuando empezó a cambiar la temperatura por la incidencia, por la preponderancia que tienen las ciertas temperaturas para la circulación de virus, que no era solamente COVID, sino, como hablábamos con otros especialistas, se abrieron las puertas a otro tipo de virus. Entonces empezaron a haber más gripes, más bronquiolitis, sobre todo con los más pequeños, con los adultos mayores también. Pero en cuanto a COVID-19, ¿cuál es la realidad epidemiológica directa hoy en la ciudad de Río Cuarto? Vamos a hablar con el secretario de Salud Municipal, Marcelo Ferrario, que ya atiende a nuestro móvil. Marcelo, adelante. Muchísimas gracias, Pablo, y tal como lo decías, estamos con el doctor Marcelo Ferrario. Bueno, le agradecemos el tiempo y la deferencia, doctor. Afortunadamente, con la buena noticia de que sigue la merma de casos de COVID-19 en la ciudad. Buenos días. Sí, en los últimos 15 días venimos teniendo una disminución en el número de casos positivos. La semana epidemiológica 21 habíamos cerrado con 61 casos promedio. La semana siguiente, la 22, bajamos a 49 casos promedio. Y esta semana, la número 23, cerramos con 47 casos promedio por día, en un contexto donde la semana pasada fue la semana que más hisopados se hicieron, pero con un índice de positividad similar al de hace 5 semanas atrás, o sea, con una disminución en las últimas 4 semanas en la positividad de testeos, con un aumento de personas que más han asistido a los centros de testeo, ¿no? Y eso tiene que ver con que estamos en una época previo ya al invierno, donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes y donde mucho de la sintomatología es muy similar tanto a las gripes comunes o influenza como a las del COVID, y bueno, la gente por precaución asiste a testearse y están dando los test en la positividad con una disminución en las últimas 2 semanas. Igualmente hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Sabemos que en la provincia el uso del tapaboca es obligatorio en todo ámbito cerrado, ya sea público o privado, la higiene de manos, la distancia social. Y por otro lado, la importancia de la vacunación, que evidentemente ha demostrado en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Río Cuarto un porcentaje de positividad bastante bajo en comparación a lo que fueron las primera, segunda y tercera ola, y también con un número de internados verdaderamente muy bajo. Doctor, en las últimas horas había expresado la salida de la cuarta ola un colega suyo de Cava, Fernán Quirós. ¿No hubo esa misma lectura, tanto aquí en Córdoba, en Río Cuarto, como que hayamos accedido a una cuarta ola? Afortunadamente no se tuvo esos mismos guarismos, no se tuvo esa misma positividad que hubo quizá en Cava. Bueno, acá el Ministerio de Salud de la provincia nunca habló de cuarta ola, sino de un aumento de número de casos, que había que ver cómo se comportaban en los próximos 3 o 4 semanas a partir de que ese aumento se hizo sostenido. Desde hace 15 días venimos con una disminución. Verdaderamente no me atrevo a decir que haya sido una ola si la tenemos que comparar con el número de casos que nosotros tuvimos en la ciudad en lo que fue la primera, la segunda y la tercera ola. Lo que sí es, como dije recién, muy significativo el bajo número de internaciones y que tuvieron relación directa con personas de riesgo, con enfermedades concomitantes y que la mayoría de ellas no tenían esquemas completos de vacunación o directamente no estaban vacunados.
sin necesidad de haber tenido esas personas que estar internadas en camas críticas, todas fueron en camas comunes. Bueno, recuerdo para las dos primeras olas que Río Cuarto era una de las ciudades con más adhesión, afortunadamente, a las vacunas. ¿Cómo fue con el paso del tiempo el esquema completo, tercera y cuarta dosis? ¿Cómo estamos hoy con el tema de vacunación? Sí, nosotros, el municipio, recordar que se hizo cargo de la vacunación en la ciudad a partir del 26 de febrero del año pasado, del 2021, con los esquemas de vacunación iniciados con primera y segunda dosis. En los 3 grupos etarios tenemos porcentajes de vacunación muy altos. En el caso de mayores de 18 años estamos arriba del 99.6%. También estamos arriba del 90%, del 95% de 12 a 18 y lo mismo de 5 a 11 años. Los porcentajes de segundas dosis también para mayores de 12 como para mayores de 18 están alrededor del 95%, bajan un poco de 5 a 11 años al 89%. Y en lo que respecta al grupo de mayores de 18 años, que son los que se habilitó en su momento las dosis de refuerzo, primera y segunda o tercera y cuarta dosis, también los porcentajes son buenos, sobre todo en lo que hace a la tercera dosis. En el caso de los mayores de 12 años, en ellos también se habilitó oportunamente la primera dosis de refuerzo, tercera vacuna COVID. Ellos están aproximadamente en el 48% con respecto a haber cumplido los 4 meses que puede también recibir esta dosis. Y en el caso de los niños y niñas, que iniciamos hace aproximadamente unos 17 días, la vacunación, en ellos estamos en un porcentaje todavía que no es el esperable, estamos superando el 13%. Si lo comparamos con la semana pasada, sí aumentó, porque la semana pasada estábamos por debajo del 1% y en toda la semana, hasta este día viernes pasado que cerramos, alcanzamos el 13%. Ya hemos citado a todo ese grupo etario de 5 a 11 años que estaba en condiciones, habiendo transcurrido los 4 meses de haber recibido la segunda dosis, con lo cual a partir de ya mañana lo vamos a estar comunicando. El miércoles se liberaría, como en el resto de los grupos, la asistencia al polideportivo para completar los esquemas que le corresponda a cada grupo etario. Recordar que en estos niños y niñas, por la edad, tienen que ir acompañados de un padre o tutor, siempre llevar la cartilla de vacunación y el DNI. Bueno, el próximo lunes vamos a estar cumpliendo 2 años y 3 meses ya de este flagelo que azotó a todo el mundo. ¿Qué balance en perspectiva podés hacer del comportamiento de la ciudadanía en general, de la alta adhesión que ha habido con las vacunas? La verdad que se podría hacer un balance de cada una de las olas. Recordar que en la primera ola tuvimos una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, no había vacunas, la patología prácticamente tanto el sector público como privado estuvo destinada a tratar el COVID. La verdad que fue una situación compleja desde el punto de vista de lo que significó la internación tanto en camas comunes como en camas críticas. Recordar que la ciudad de Río Cuarto tiene una cobertura que va más allá de la ciudad, donde tuvimos que atender la demanda de más de 4 departamentos. Ya una segunda ola donde aprendimos tanto en el sector público como privado a manejar las patologías COVID y no COVID, que nos permitió también, a través de muchas campañas de concientización en la población, qué patología debía tener un seguimiento más estricto o internación. También armamos equipos desde la municipalidad junto con el hospital de atención domiciliaria. Eso nos permitió en esa segunda ola principalmente contener una demanda en forma domiciliaria o en la carpa prehospitalaria,
Y ya la tercera ola nos toma con un porcentaje muy alto de vacunados, una tercera ola que rápidamente hizo un pico en prácticamente 4 semanas y posteriormente fue disminuyendo hasta llegar ahora nuevamente a estos meses de otoño-invierno, donde las temperaturas bajan y donde también tenemos actividad plena en todos los sectores, tanto público como privado, donde recordar que el año pasado todavía muchas actividades, sobre todo las escolares, eran de forma virtual y hoy nos encuentra con una actividad plena, como decía, tanto en el sector público como privado, pero con un alto índice de personas vacunadas, sobre todo lo que hace al esquema primario, que fueron primera y segunda dosis, y también en lo que son los esquemas de refuerzo, de acuerdo a cada grupo etario, de tercera o cuarta dosis. Y en ese sentido, la internación en este último 2 meses, no hemos superado más de 3 internados por semana, todos ellos siempre en camas comunes, sin necesidad de haber tenido que ser internados en terapia intensiva, siempre hablando de la ciudad de Río Cuarto. Y aquellas personas que tuvieron su internación o necesidad de internación, siempre estuvieron dentro de los grupos de riesgo con esquemas, como dije anteriormente, de vacunación incompleta o algunos sin directamente ningún tipo de vacuna. Con lo cual hay un análisis para cada una de las 3 olas y este momento que estamos viviendo ahora, donde seguramente, como lo he dicho en alguna entrevista anterior con ustedes, en el caso de los grupos etarios mayores donde tienen cuarta dosis sea la última en el año y probablemente a partir del año que viene tengamos que seguir colocándonos esta vacuna como ocurre con la antigripal para las distintas cepas de influenza y se siga manejando como una enfermedad respiratoria de las tantas que tenemos en el país y se vaya la enfermedad, si se permite el término, socializando, ¿no es cierto?, donde cada uno de nosotros será responsable en cuidarse, cuando estemos con síntomas, no asistir a los ámbitos laborales o de concurrencia masiva, siempre la consulta oportuna al médico para hacer un diagnóstico presuntivo o temprano y, bueno, creo que así será para adelante con respecto a esto que nos azotó durante 2 años, realmente algo inesperado, que no ha terminado, que va a quedar en el tiempo como una enfermedad respiratoria más y que seguramente también con el tiempo la vacunación pasará a ser como otra vacuna más de colocación en función de la cobertura de anticuerpos, y eso ya lo determinará el Ministerio de Salud de la Nación, anual o con un periodo de poder tener un refuerzo en función de lo que den los estudios. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buenos días. Bueno, Pablo, con muchísimas definiciones, pero sobre todo esto, ¿no?, de que estamos atravesando ya 27 meses de la pandemia con números alentadores por lo pronto, por la merma, y claro está lo que decimos siempre, ¿no?, la presencia de la vacunación y de haber tenido una ciudad y una ciudadanía responsable con niveles verdaderamente altos de vacunación a lo largo de estos 27 meses. Muy bien, el agradecimiento a Marcelo Ferrario, secretario de Salud. Gracias, Marce, y Andrés también. Hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias. Nueva pausa en Punta La M y ya seguimos con la parte final.